Ya, vamos a dar respuesta a la pregunta avanzada que había colocado por ahí. Es bueno irlas viendo, no asustarse por ningún motivo, pero es bueno ir viendo qué tan truculentas pueden ser las preguntas a partir de conceptos que son más simples. No te preocupes que la PSU lo hacía y la prueba de transición capaz que también lo haga, pero colocaba 3 4 preguntas nada más en toda la prueba. Son preguntas discriminadoras. No desde el punto de vista que discriminen a uno de otro, sino que ayudan a discriminar a la hora de aplicar el instrumento de evaluación, cosa que no todos alcancen el puntaje más alto, sino entonces la prueba nos ayudaría a discriminar y ver quién entra y quién no entra. Ese es como el pensamiento que se está teniendo, pero no es la idea. ¿Ya? Entonces, me decían que R era un número que era equivalente a 3 elevado a 36 menos 3 elevado a 12. Y respecto a este número, entonces yo tenía que ver si ciertas afirmaciones eran verdaderas y cuál de ellas eran las verdaderas. La uno decía algo así de que R era el producto de enteros consecutivos. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar un primer número entero por un segundo número entero por un tercer número entero. Aquí todos estos numeritos pertenecen a los enteros. Eso decían palabras R, que iba a ser la multiplicación de 3 números enteros consecutivos. Difícil de probar, pero ya vamos a ver cómo. Después decía que la cifra de las unidades de R era cero. Su unidad, la cifra de su unidad es cero. Habría que ver el último dígito de este, esa es la cifra de las unidades. Por ejemplo, 437. Cifra de las unidades, 7. De las decenas, 3. De las centenas, 4. Eso. Y la otra que aparecía es que me decía que R es múltiplo de 6. Eso quiere decir que debo comprobar que si es múltiplo de 6, que es divisible por 6. Múltiplo de 6. O que se puede factorizar por 6. Como quieran. El punto es entonces ir probando cada uno de estos casos. Vamos a trabajar con esa expresión que es R igual a 3 elevado a 36 menos 3 elevado a 12. Esto es lo mismo que decir 3 elevado a 36 y lo calculo. Y de resto 3 elevado a 12 y lo calculo. El problema es que este ya es grande y este también es muy grande. De hecho, si yo coloco algunos, aquí coloco por ejemplo 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27. Como que hasta ahí me lo sé de memoria. 3 elevado a 4, 81. Pero después entonces esto ya se hace más difícil, pero 81 por 3, 243. 3 elevado a 6, 243 por 3, eso es 729. 3 elevado a 7, ese es 729 por 3 y ese es 2187. 3 elevado a 8 sería 2187 por 3 y eso es 6561. Y 3 elevado a 9 sería etcétera. Evidentemente, para llegar a 3 elevado a 12 eso es mucho trabajo y recordar que estas pruebas de transición o PSU antiguamente tienen tiempo, entonces no nos podemos destinar tanto tiempo, tiene que tener algún truco, y claro que tiene un truco. Este tiene un truco que primero se llama factorizar, y cuando yo factorizo una expresión, entonces puedo ver que aparecen ciertas regularidades asociadas a ella. Y aquí tengo dos potencias que son de igual base, pero no hay propiedades para la resta de potencias de igual base. Entonces lo que voy a hacer es sacar el factor común, y el factor común es el máximo común divisor. Si no tienes claro lo que es, revisa los videos anteriores y ahí se explica lo que es el máximo común divisor. Es solo las bases que tienen en común, ambos tienen la base 3, con el menor exponente con que aparezca, 3 elevado a 12. Para eso sirve aprender qué es máximo común divisor con descomposición prima. Para eso, para poder usarlo después en situaciones como esta. Y yo me pregunto ahora, 3 elevado a 12 ¿por cuánto me da 3 elevado a 36? Por 3 elevado a 24. Por la propiedad de las potencias, conservo la base. Al sumar los exponentes me debería dar 36. Conservo el signo. 3 elevado a 12 ¿por cuánto me da 3 elevado a 12? Todo número multiplicado por 1. El mismo número. Y ahí está la expresión. Y eso quiere decir entonces que R es 3 elevado a 12 por 3 elevado a 24 menos 1.
Pero luego que yo calculo el factor común, siempre me dicen revisa. No voy a hacer cosa que esto se pueda volver a factorizar. Pero no que factorizaciones de álgebra, yo no he hablado de álgebra aquí. La factorización viene de aritmética. Después eso se generaliza con el álgebra, pero se factorizaba mucho antes. Y esto de acá se puede volver a factorizar. ¿Dónde? Dentro del paréntesis. Esto yo no lo puedo factorizar. Este está primero con este de acá. 3 elevado a 24 menos 1 resulta que es una diferencia de cuadrados. ¿Qué cosa era eso? Era cuando yo tenía una expresión que algebraicamente se podía representar así, como dos números, por decirlo así, que tienen raíz cuadrada perfecta. Y resulta que raíz cuadrada de 3 elevado a 24 es 3 elevado a 12. ¿Por qué? Porque si lo pasaba a fracción se simplificaba en la mitad de 24, 12. Y aquí estaba el 1. La raíz cuadrada del 1 es 1. Por lo tanto, esto se podía factorizar como binomios conjugados, que le llaman suma por su diferencia. Entonces me quedaba que esta expresión de acá iba a ser 3 elevado a 12 más 1 por 3 elevado a 12 menos 1. Y lo que tengo aquí es la factorización de esa expresión. Ahora esto está totalmente factorizado, ya no puedo volver a factorizar. Sí, podría, porque este sigue siendo par y va a ser 3 elevado a 6 más 1, 3 elevado a 6 menos 1, y después otra vez. Pero a lo mejor no es necesario. Con lo que tengo aquí me basta y me sobra. Voy a hacer un leve acomodo. Como esto es una multiplicación, el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces yo lo voy a ordenar de la siguiente manera. 3 elevado a 12 menos 1, multiplicado, 3 elevado a 12, multiplicado, 3 elevado a 12 más 1. Listo. Ahí tenemos entonces esta misma expresión. Eso es R. Y ahí yo me doy cuenta que la 1 es correcta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjate, tenía que tener tres factores. Tres enteros consecutivos, decía. 1, 2, 3. Este es un entero, este es el otro, este es el siguiente. ¿Y cómo sé yo que son consecutivos? Ahí están los tres factores. Porque, mira, si este es 3 elevado a 12, 3 elevado a 12 menos 1 es su antecesor, el que está 1 antes. Y 3 elevado a 12 más 1 va a ser su sucesor. No necesito calcularlo para darme cuenta de eso. Por eso sé que son consecutivos. Este es el antecesor de ese y después este es el sucesor de este. Así que la 1 es verdad. Vamos con la 1 bien. Descarto la alternativa A y descarto la alternativa D. Ya tiene que aparecer la 1, por lo tanto podría ser la B, la C o la E. Eso lo primero. Vamos a ver cómo podría yo probar que la cifra de su unidad es 0. Esa es la como bien interesante de probar igual. Si yo observaba acá, porque yo la idea es que no calcule esto, ¿ya? Entonces me daba cuenta de lo siguiente, que aquí hay una regularidad. ¿Respecto a quién? Respecto a la cifra de la unidad de la potencia de 3. ¿Cuál es la cifra de la unidad? El último dígito que va quedando. 3 elevado a 1 termina en 3, a 2 termina en 9, 3 elevado a 3 en 7, 3 elevado a 4 en 1. Fijarse, 3 elevado a 5 en 3, 3 elevado a 6 en 9, 3 elevado a 7 en 7, 3 elevado a 8 en 1. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. 3 elevado a 9 va a terminar en 3. 3 elevado a 10 va a terminar en 9. 3 elevado a 11 va a tener que terminar en 7. Y 3 elevado a 12 entonces va a tener que terminar en 1. Porque hay una regularidad en la cifra de la unidad solamente que se repite de 4 en 4. Por lo tanto, 3 elevado a 12 era un numerito que terminaba en 1. Este es un numerito, no sé qué numerito es, pero que su última cifra es un 1. Si su última cifra es un 1, y a ese mismo número, que es un número cualquiera que termine en 1, por ejemplo 7327.1, yo le sumo 1, lo que va a pasar es que su cifra de las unidades solo va a poder cambiar ¿a cuánto? A 2. Por lo tanto, este de acá va a ser un numerito que tampoco sé cuál es, pero que va a terminar en 2. Y este de acá, entonces, va a ser la misma idea que yo explicaba acá, pero restándole 1, o un número cualquiera que termine en 1. ¿Qué pasa si le resto un 1? Este va a tener que terminar en 0. No es que este valga 0, es que este va a ser un número que su unidad va a terminar en 0. Y si yo multiplico un número que termina en 0 por otro número que termina en 1, por otro número que termina en 2,
su multiplicación tendrá que dar como resultado, como producto, un número que termine en 0. ¿Por qué razón? Porque esto se podría factorizar como 10 por algo y todo número multiplicado por 10 termina en 0, como uno lo quiera ver. Si yo colocase 3 consecutivos, uno que termina en 0, por ejemplo, 30, por uno que termina en 1 y después por otro que termina en 2, independiente cuánto de esta multiplicación, eso es lo que estoy diciendo ahí, el resultado va a tener que terminar en 0, sí o sí, porque este se va a poder escribir como 3 por 10 y cualquier multiplicación, si yo al final la multiplico por 10, es cosa de agregarle un 0 al final. La cifra de la unidad vale 0. Correcto. R es múltiplo de 6. No es tan complicado entenderlo. Tenemos todo lo que necesitamos para entenderlo. Para que sea múltiplo de 6, tiene que ser divisible por 6. Y para que sea divisible por 6, reglas de divisibilidad. Fíjate cómo utilizaba cosas muy sencillas, como máximo común divisor y reglas de divisibilidad, para explicar. Para que este sea divisible por 6, este número R, que lo mismo quiere decir que es un múltiplo de 6, lo que debe ocurrir es que sea divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y este número, cuando ya está escrito acá, yo sé que va a ser un número que es divisible por 2. ¿Por qué razón yo sé que esta expresión de acá es un número que es divisible por 2? Porque independiente de cómo yo lo vea, este era uno, otro, ¿cierto? Eran consecutivos, enteros consecutivos. Entonces, si son enteros consecutivos, los enteros consecutivos son par por, el siguiente tendría que ser impar y el siguiente tendría que ser par. O la otra posibilidad es que uno sea impar, el otro par y el otro impar. En cualquiera de los dos casos, el par va a hacer que todo sea par. Con un par basta y sobra. Par por impar, por par sigue siendo par. Impar por par es par, por impar sigue siendo par. Entonces, eso de ahí hay que tenerlo sumamente claro. Esto siempre va a ser par. Este producto siempre va a ser par. Ahora en particular, como este terminaba en 0, este en 1 y este en 2, y esto ya sabíamos que era un número que terminaba en 0, si termina en 0, entonces tiene que ser par. Sabíamos que era par. Y que sea divisible por 3. Para que sea divisible por 3, entonces tiene que poderse escribir como 3 por algo. Y este 3 elevado a 12 se podría escribir como 3 por 3 elevado a 11 por eso. Y ya lo estoy multiplicando como 3 por algo, quiere decir que es divisible por 3. Como es divisible por 2, ya que es par, y por 3, entonces también es divisible por 6. No es una pregunta fácil, es una pregunta desgastante y se ve bastante simple a primera vista, pero por ningún motivo pensar que esto hay que calcularlo. Si quieres con la calculadora, comprueba, calcula esto, réstale esto y date cuenta que vas a hacer esto de aquí. Sería interesante que me digas cuáles son los 3 consecutivos que encuentran con eso. También es interesante saberlo.